Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su podcast Quítate la Bata. En esta ocasión vamos a tocar a un órgano que prácticamente les ha preocupado mucho en los comentarios, que es el corazón. Si tienes factores de riesgos como tabaquismo, obesidad, sedentarismo, quédate que este podcast te va a interesar. Es por eso que hoy les traigo a un gran especialista, un gran amigo, el doctor Moisés Aceves, cardiólogo con alta especialidad en rehabilitación cardíaca. Que seguramente ustedes también se quedaron como de, ¿qué rehabilitación cardíaca? Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre eso para que vean la importancia de ello. Pues muchas gracias por atender la invitación. Qué bueno que aceptaste venir a tu podcast dedicado más que nada para toda la población. Para la gente que tiene dudas, que a veces piensa que pues literal somos como unos robots, que no tenemos, que nada más nos enfocamos a la medicina, pero también es interesante que conozcan al humano que está detrás de todo ese especialista lleno de títulos, y por eso te agradezco que hayas aceptado esta invitación. No, hombre, al contrario, gracias a ti por la invitación. Pues fíjate que me di la tarea de buscar algunas cuestiones de cardiología aprovechando, y también algunas dudas personales, y todo el mundo hemos visto películas en el que, bueno, de hecho está muy de moda las hindú, en el que si a alguien le da un infarto, prácticamente es así como que el dolor, que se le va el brazo, que se tira y que es muy intenso. ¿Qué tan es cierto este tipo de dolor que ponen en las películas o el tipo de síntomas de alguien que tiene un infarto? Ciertamente el dolor de pecho es el síntoma más frecuente de los infartos. Pero hay algunos pacientes que no tienen típicamente este dolor, como por ejemplo los diabéticos, los pacientes ya de más edad o incluso las mujeres también, que tienen una presentación atípica del infarto. Oye, y eso que a veces las mamás dicen, ay, ya me hizo dar coraje ya me duele el brazo izquierdo, ya me falta el aire. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo creo que ahí tendríamos que evaluar muy bien a la mamá, porque puede ser que se trate de síntomas inventados por la mamá con tal de llamar la atención o de manipular a los hijos, ¿no? Que eso pasa más en las series, ¿no? Porque eso no pasa en la realidad. Bueno, sí, realmente sí hay mujeres o mamás. ¿O sea, te ha pasado? Sí, claro. O sea, que ya llegan contigo, prácticamente lleva toda la familia y de ahí... Sí, totalmente. Y el dolor que refieren en el pecho es totalmente atípico, nada que ver con el corazón. Pero pues sin embargo uno tiene que hacer el labor de explicar el abordaje del dolor torácico y asegurarle a la familia y a la paciente que no se trata de un dolor que venga del corazón. Ok. Oye, y bueno, ya tocando un poquito y que entramos, porque esa era una duda que vi muy frecuentemente en las redes. Digo, al final el corazón es el motor, ¿no? Pero tú, ¿por qué dijiste, voy a especializarme o voy a ser cardiólogo o por qué voy a tener, o por qué voy a, pues sí, tener todos los conocimientos relacionados hacia la cardiología? Yo creo que cuando empezamos a estudiar medicina nadie tiene bien definido si se va a especializar o no, y hasta que te empapas de todo lo que puede ser la medicina es cuando decides. Entonces es hasta que estás estudiando medicina cuando decides sobre qué te vas a especializar, y yo me di cuenta que el corazón, más que un órgano, es conocimiento y ciencia pura, y además también es adrenalina, porque a mí me gustó invadir a los pacientes, me gustó tomar decisiones rápidas, solucionarle los problemas a los pacientes también de una manera rápida, tomando decisiones importantes, ¿no? Te entiendo totalmente, porque yo, digo, cuando yo salí de la universidad, yo dije, ay, voy a ser pediatra. Después ya vi que aquí era mucha pelea con los papás, y después yo dije, no, pues mejor gine. Pero ya cuando fui al servicio, fue como de, no, yo la papelería de embarazadas, no. Y ya ahí fue cuando decidí lo quirúrgico. ¿A ti en qué momento se te transformó? O sea, que dijiste, digo, ¿tú pasaste por todas esas o siempre te fuiste al área clínica? No, siempre me perfilé en el área clínica, que aunque tenía habilidades quirúrgicas. Está bien, también, no. Y la sigo teniendo a la hora de poner catéteres centrales y demás, ¿no? Pero yo creo que en la carrera, pues en las clínicas médicas, cuando tuve la clase de cardiología, fue cuando dije, porque el maestro que tuve de cardiología fue el que
que me inspiró para... ¿También te tocó el libro Guadalajara? No. Ah, no. De hecho... ¿Está mal visto? De hecho, eso es... Ay, perdón. Bueno, Una disculpa para todos los cardiólogos. No hablemos de esas cosas. Yo, la verdad es que el área clínica como que solo en pediatría me surgió, pero de ahí como que fue ya después me fui a lo quirúrgico. Sí, pero no, yo siempre me perfilé hacia el área clínica. Hacia el área clínica. Porque a mí sí me gustaba estudiar. También todos estudiamos. Sí, pero los quirúrgicos tú sabes que siempre ha habido... No, estudiamos mucho, pero como tenemos más ocupaciones en quirófano, haciendo intervenciones y todo, a lo mejor no publicamos menos. Es la única diferencia. Bueno. Pero, de hecho, justo voy a hacer un podcast de eso, de como un debate entre la clínica y los quirúrgicos. Y los quirúrgicos, y del por qué hay esa rivalidad no cantada. Fíjate que pero acá en cardiología clínica y con los quirúrgicos y en cardiotórax siempre existe. Bueno, yo creo que en todas las las especialidades clínicas y quirúrgicas no relacionadas. Pero es muy típico que a nosotros nos dicen, ay, sí, ustedes saben cómo funciona el corazón, pero nunca lo han tocado. Ajá. ¿No? Y nosotros le respondemos, ustedes los tocan, pero pues no saben ni cómo funciona, ¿no? Porque nada más cortan y pegan. Bueno, o sea, yo tengo cada quien tiene su lugar. Cada quien tiene su lugar. Afortunadamente en geología es todo. Somos clínicos y quirúrgicos. No tenemos como el lado como sí te entiendo, cardiotórax, cardiología, que siempre están como de... No, pero la realidad es que sí, cada quien tiene un papel importante y zapatero a tus zapatos. O sea, yo no me voy a poner a operar un corazón, ¿no? Para ponerle unos puentes o una cirugía de bypass o una válvula. ¿No? Se me muere el paciente. Ya sé, pero justo acabas de tocar algo y aquí voy a tirar todo esto. Esto es para otro tema. Pero sí, yo siempre he dicho, tú no eres, este no es tu caso, pero es un caso de controversia de los hemodinamistas. Cuando se les complican, requieren al cardiotórax. Entonces ahí tendrían que ser los cardiotórax los que tendrían que hacer ese tipo de procedimientos. Pero yo no me voy a meter. Yo no me voy a meter porque yo tengo mi área en específico. Pero sí es algo como a debatir, ¿no? Sí, claro. Totalmente. Sí. Oye, pero ya. Después de que... Qué bueno que se expresó. Al final, clínicos y quirúrgicos siempre somos uno mismo. Vi otras dudas que surgen en internet. Y que esta me interesó. Que dije, bueno, esta ya la voy a tomar. El de que si tomas una copa de vino al día, tu corazón va a estar al 100. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, honestamente es una verdad a medias. Ajá. Porque aunque el vino tinto tiene el resveratrol y el resveratrol tiene efectos antioxidantes y mejora el perfil de lípidos, o sea, de las grasas en la sangre, y también tiene pues, muchos otros efectos beneficiosos, pero la realidad es que también cierto consumo de alcohol se relaciona con riesgo de otras enfermedades, ¿no? O sea, el punto es como le digo a mis pacientes, ¿sabes qué? O sea, sí, pero no abuses. Exacto, Ajá. sí, no abuses. De hecho, las recomendaciones de los expertos a nivel internacional sí dicen, o sea, si te gusta el vino tinto, el hombre se puede tomar hasta 2 copitas al día. Okay. La mujer sí se limita a 1 copita al día. Pero no se vale que lo acumules o que no te tomes las copas en la semana y que llegue el fin de semana y te tomes la botella completa. Claro. No, y aparte, bueno, no sé, pero creo que los estudios están como más enfocados a que también tiene otro tipo de dieta, ¿no? No es como que vas a comer toda la semana pozole, carnitas y todo, y que te tomes la copa de vino y de ahí ya digas, ya estoy curado. No, por supuesto. Pues es parte del estilo de vida cardiosaludable que incluye, sí, el consumo de vino tinto, pero también la dieta que tradicionalmente pues se llama mediterránea o que es fácil de identificarla al describirla como el plato del buen comer, en donde la mitad del plato tiene que ser vegetales, ajá, 1/4 del platito tiene que ser la proteína y el otro cuarto los cereales, ¿no? Ok.
De hecho, uno lo ve, digo, te soy sincero, uno lo ve así como de, el plato de buen comer, lo ve simple, pero en realidad es que tocaste un punto, o sea, al final está en equilibrio. O sea, la clave del plato de buen comer es que tienes que tener un equilibrio entre todas esas porciones y así como tú lo dijiste. Así es. Y Ok. tener siempre presente que los excesos siempre son los que terminan dañándote, ¿no? O sea, en el plato del buen comer no se trata de no comer azúcares, sino saber elegir qué azúcares comer. ¿Qué azúcar? Bueno, ya lo escuchaban del experto, por favor, ya no me digan en en las consultas. ¿Qué tengo que comer? O sea, al final, todo en exceso hace daño, ¿sí? Bueno, yo considero que todo en exceso hace daño. El equilibrio siempre es mejor. Y qué mejor que el experto nos diga que realmente sí la copa de vino sí puede ser, o sea, sí nos ayuda, pero nada en exceso. Otra cosa que vi, y ahí nos metieron mucho a los médicos, es sobre el estrés crónico. O sea, el estrés crónico puede enfermar el corazón, infartarte, porque, digo, hay muchos reportes que dicen, y ahí nos meten. O sea, la realidad es que los médicos casi casi nos infartamos más fácilmente que todos, y más si trabajamos en turnos nocturnos. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, el estrés emocional sí está considerado como un factor de riesgo importante. Todo el estrés psicosocial, el estrés, la ansiedad, la depresión, la angustia, este tipo de personalidades de tener todo en orden, ¿sí? De los obsesivos compulsivos, sí está relacionado Más infartos. con infartos. Ok. Sí, si comparas a alguien que se estresa fácilmente con alguien que jamás se estresa por la nada, el que se estresa tiene hasta 2 o 3 veces más riesgo de tener un infarto. Y Ok. esto es principalmente pues, porque en el organismo hay una liberación de algo que se llama catecolaminas, que terminan por elevar la frecuencia cardíaca, elevar la presión arterial, Pues provocar cambian algo. todo el equilibrio, ¿no? Sí, y sobre todo promueven la liberación de sustancias que causan lo que se llama inflamación sistémica, que es lo que termina enfermando al vaso sanguíneo. Ok. ¿Sí? Entonces, el estrés sí puede ser una causa de la enfermedad crónica, pero también un detonante. Ok. Sí. Otro mito que también vi ahí, que si el corazón se puede romper por una emoción fuerte. Pues así como que romper, no. No. Sí hay una enfermedad que se llama miocardiopatía por estrés, que típicamente se presenta el cuadro clínico como si fuera un infarto, Ajá. con dolor en el pecho, de características muy típicas pues, de infarto, pero que cuando llegan al hospital se ve que, y después de todos los estudios que se les hacen, se ve que sus arterias coronarias no están obstruidas. Pero sí hay una parte importante del corazón que no funciona adecuadamente. Y sí llega a ser muy grave, a complicarse de manera importante, pero generalmente esto es transitorio y se recuperan bastante bien esos corazones. Ok. Ustedes también tienen eso, digo, en el caso de angiología, los aneurismas rotos llegan más en Navidad. ¿Pasa algo así con la cardiopatía? Hay cierta asociación Bueno, Navidad, diciembre. pero más que por las fechas, bueno, aquí en México es por el clima. Ok. Sí, porque el frío Ajá. sí se relaciona también con vasoespasmo coronario y Ok. más que la fecha pues decembrina como tal. Más que la fecha. Y fíjate que escuché que era de no, es que las emociones y todo, y que tenía que ver ahí como que el infarto. Pero entonces tiene que ver más con la temperatura, como en la enfermedad arterial crónica. Que, o sea, en diciembre, en frío, es donde empiezan todos los síntomas. Sí, Ajá. bueno, también desde el otro punto de vista, porque es cuando la gente se descuida más, come más. Bueno, ese pavito. Sí. Ok, y ahí es donde tienes un facto. Oye, y ¿algún caso que recuerdes así difícil que digas, o que te haya dejado como mucha experiencia en cuestión de, pues, de la cardiología, o algo que, Probablemente que te haya fue marcado? cuando estaba haciendo la residencia, Ajá. cuando era residente en el primer año, que a pesar de que fue un año súper difícil porque nada más éramos
4 de generación y uno casi siempre estaba de vacaciones, entonces éramos 3 para una torre de especialidades y en donde promedio teníamos 120 pacientes hospitalizados. Entonces, en una guardia llegó una paciente embarazada, ya en el último trimestre de su embarazo, tendría como algunas 35, 36 semanas ya de gestación, y llegó por dolor en el pecho y falta de aire. Entonces, al principio, por frecuencia, se pensó en que pudiera haber sido una tromboembolia pulmonar, pero se descartó y al final resultó ser un infarto muy extenso de una buena parte de su corazón, y esto fue a consecuencia de que literalmente se rompió la pared del tronco coronario, que es el de donde se desprenden todas las arterias coronarias, o al menos las del lado izquierdo. Entonces fue un infarto muy grande que dejó un daño muy importante en el corazón de la paciente. Se tuvo que tomar la decisión de sacar al bebé. Afortunadamente le fue muy bien, y a la paciente pues grave, en condiciones muy críticas, estuvo en terapia intensiva con medicamentos por la vena, con aparatos que le daban asistencia a su corazón para que funcionara, y finalmente se tomó la decisión de urgenciarla para ponerle un corazón, para trasplantarla. Wow, todo Entonces, un proceso. sí, estuvo muy emocionante, porque en poco tiempo, si mal no recuerdo, en 5 o 7 días hubo un donador y afortunadamente se trasplantó. Después de un periodo de recuperación muy prolongado, porque son recuperaciones muy largas, la paciente se fue a su casa caminando. O sea, literal, 2 vidas se salvaron. Sí. Ajá. Sí, totalmente. Yo creo que es el caso que más presente tengo. Claro, porque al final es todo un proceso en el que se agudizó, en el que protocolizaban. ¿Quién iba a pensar que pasara eso? Sí, no, y ajá. además esto de la ruptura, que se llama disección de tronco coronario, Ajá. es alguna condición, o sea, extremadamente infrecuente, pues sumamente rara. O sea, rarísimo, como Sí, de esas y que te preguntas que te hacen en los exámenes para que así repruebes. es. Ah, sí, ¿no? Sí, pero la satisfacción de que a la paciente y al bebé les fue muy bien. Qué bueno. Sí. Digo, eso habla de todo un trabajo en equipo. Ah, sí, por y qué supuesto. bueno Sí. que... Está muy padre tu historia. O sea, la verdad es que llevarlo desde ese inicio, desde la urgencia, en el que todo el protocolo, y que al final se hiciera un procedimiento de esa magnitud, porque, o sea, un trasplante cardíaco no es cualquier cosa. Que de hecho, o sea, bueno, no, a lo mejor no la conoces, pero vino una anestesióloga, Laura, en el que ella es experta en trasplantes, que tenemos pendiente ahí. Si nos dicen en los comentarios si les gustaría más hablar sobre eso, sobre los trasplantes y la importancia que tienen, y qué bueno que tocas ese tema justo con Sí, sobre todo que historia. se dio en un centro en donde la experiencia en trasplante cardíaco, pues en el tiempo en el que yo hice la especialidad no era muy... No reveles edad porque nos vas a afectar a todos. Sí. No, pero ahora ya es diferente, ya hay más experiencia en estos hospitales, ¿no? Ok. Que son hospitales del sector salud. Sí, claro, Sí. ya hay todo, pero todavía nos falta. Pues mira, hay una sección en la que pues les pedimos a algunos seguidores en las que nos llegan sus preguntas o sus dudas sobre los temas que vamos a abordar, y también, ¿por qué no? Me meto también aquí en algunos otros foros en los que veo las dudas más frecuentes. Entonces, para eso tenemos este torundero, en el que anotamos las preguntas que considero que se han replicado más y que podrían ser más interesantes, o que podrían ser más preocupantes para la población general, para que nos ayudes a aclararla. Venga. ¿Sí? Entonces, a ver. Mira, por ejemplo, dice... ¿qué exámenes debo hacerme si tengo antecedentes familiares de enfermedades del corazón? De rutina, Ajá. bueno, depende de la edad, pero si ya tenemos más de 35 años, sí vale la pena acudir a una revisión si tienes antecedentes, con un perfil químico sanguíneo básico que incluya perfil de lípidos,
es decir, colesterol total, triglicéridos, colesterol LDL y HDL, que es el malo y el bueno. O sea, como el check-up que te venden en los laboratorios, ¿te funciona? Sí. El check-up así de check-up de... Y acudir a una consulta, a una valoración para identificar factores de riesgo que pudieras tener, o alteraciones que pudieran salir en tu química sanguínea, y desde luego el electrocardiograma básico. Ya es diferente si llegas a tener algún síntoma ahí sospechoso, se puede hacer hasta una prueba de esfuerzo o algún estudio de imagen adicional como un ecocardiograma. Oye, todos los cardiólogos, y es una duda que me pregunto, paciente, ¿hacen electrocardiograma o tienen que llegar con el electrocardiograma con ustedes? Por lo menos aquí en México es de rutina hacer un electrocardiograma en la consulta. Ok, entonces para que, por ejemplo, el paciente que quiere a ver un cardiólogo, que a veces se preocupan de, ay, es que no sé qué ustedes me van a pedir, ustedes al menos les hacen... Bueno, el electrocardiograma. Un electrocardiograma. Sí, okay. Si quieren acudir a la consulta ya con un perfil sanguíneo. Ayudaría muchísimo. Sí. Totalmente. Se ahorran la siguiente consulta. Bueno, ese es un super tip que no tenías que mencionarlo. No. Oye, otra pregunta. ¿Qué tan peligroso es un soplo en el corazón? Bueno, la verdad es que hablar de soplos es un tema muy extenso, pero hay soplos, así en términos generales, soplos inocentes, que son más comunes en niños, y soplos en adultos, que pueden ser por problemas en las válvulas cardíacas y que dependiendo del grado de la enfermedad de la válvula puede ser importante. Porque a mí me ha tocado que llegan las mamás muy preocupadas y dicen, ¿sabes qué? Es que el médico de, no sé, de la colonia le detectó un soplo y me dijo a mi bebé y tiene, que tiene algún problema cardíaco. Digo, lo que yo recuerdo, pero qué bueno que estás aquí, es que, o sea, llega un momento en el que es hasta cierto punto normal. A ver, sí, no, lo que pasa es que, o sea, un soplo es el ruido que hace la sangre cuando pasa por un orificio en el corazón, ¿no? Como una flauta, ¿no? Sí, entonces el corazón tiene varios orificios normales que comunican una cavidad con otra con válvulas. Entonces en los niños es común que haga la sangre turbulencia cuando va pasando de un lado a otro y eso se escucha como soplo, sin que sea indicativo de una enfermedad grave. Pero también es un hecho que hay cardiopatías congénitas, o sea, paredes del corazón que no se formaron, que no se desarrollaron al 100% y que comunican una cavidad del corazón con otra, y eso puede ser un soplo importante. Y como, o sea, como algún síntoma o signo extra que podrían tener atención las mamás o papás que puedan ver esto, ¿qué otro aparte del soplo podría tener si sospechan como de esa comunicación? Patológica. Patológica que, por ejemplo, si está bebecito y llora, se pone morado y tiene un soplo, aguas. Claro, ¿sí? Digo, eso sí es importante, ¿no? O sea, al final, porque luego dicen, es que llora y se pone morado. O no sé. Bueno, hay también, ya no recuerdo muchas cosas de la pediatría, pero cuando el niño se traba y deja de respirar cuando está emberrinchado y deja de respirar, pues se pone morado. Ah, ok. Sí, pero digamos que un soplo que le diga al médico, sabes que tiene soplo, pero sin, o sea, lo ideal es mejor llevarlo al experto. Si ya un médico le dijo que tenía soplo y cuando el niño llora, se pone morado, o si ya es un niño un poquito más grande y corre o está jugando y se pone morado y está agitado, son signos adicionales que pueden indicar enfermedad congénita. Ah, eso es muy bueno que lo menciones. Sí. Oye, otra pregunta que encontré es, ¿puedo tener relaciones sexuales después de un infarto? Pero por supuesto. Obvio. Sí, porque que a veces les preocupa, es como de, puedo subir escaleras, y la realidad es que es algo que no les gusta mencionar mucho a los pacientes sobre el sexo, pero qué bueno que estás aquí. Sí, hay mucho tabú al respecto, pero la realidad es que sí, es parte del bienestar emocional del paciente que ha tenido un infarto, recuperar su actividad sexual, pero sí hay tiempos, ¿sí? No se trata de que al día siguiente que lo dan de alta del hospital ya pueda tener relaciones sexuales, no, o sea, hay que esperar, y para eso existe la rehabilitación cardíaca, ¿sí? En donde después de una evaluación juiciosa del estado actual o en ese momento pues del paciente ya se puede determinar si
se puede puede tener relaciones sexuales. Algunos protocolos indican que primero hay que hacerles una prueba de esfuerzo a los pacientes y ya dependiendo del nivel de esfuerzo que alcancen en esa prueba de esfuerzo, les podemos dar la luz verde para que tengan relaciones sexuales. Pero así en términos más prácticos, si el paciente después del infarto puede subir 2 pisos de escaleras, podría ya... de un solo jalón y no siente dolor en el pecho o no se agita de manera importante, puede también ya tener relaciones sexuales. Tocaste un estudio que muchas veces les estresa a algunos pacientes. Digo, habitualmente en la angiología también tienen problemas cardíacos, ¿sí? Esa prueba de esfuerzo, ¿podrías explicarnos un poquito en qué consiste? Bueno, la prueba de esfuerzo es un estudio auxiliar para diagnosticar enfermedades del corazón, sobre todo la angina de pecho, que es el dolor típico asociado a los infartos, que consiste en un protocolo de estudio incremental, es decir, paulatinamente vamos incrementando la velocidad en una caminadora. En una caminadora. Okay. Sí, pero siempre el paciente está controlado. Ajá. Sí, está conectado con cables, como si fuera un electrocardiograma. Okay. Pero también se le llama electrocardiograma dinámico. Uh-huh. Entonces, al mismo tiempo de que está haciendo el ejercicio gradualmente, está en el monitor la actividad eléctrica de su corazón. Okay. Entonces, se puede diagnosticar arritmias, se pueden diagnosticar problemas coronarios, y en la rehabilitación cardíaca es muy importante y es la prueba de esfuerzo porque nos permite evaluar al paciente en su capacidad física, ¿sí? Okay. Y también a partir de la prueba de esfuerzo podemos prescribir el ejercicio con el que el paciente se tiene que rehabilitar, ¿sí? Okay. Porque antes se creía Ajá. que los pacientes con infarto ya jamás pueden tener relaciones sexuales o podían hacer actividad física, y ahora es todo lo contrario. Y es donde entran ustedes, los rehabilitadores cardíacos. Sí. Ok. Digo, ahorita es claro, porque al final tu especialidad no es muy frecuente. Digo, cardiología con rehabilitación cardíaca, o a lo mejor en tu medio puede ser frecuente, pero entre los pacientes casi no lo escuchan. Sí, no lo conocen. No lo conocen. Incluso, si no lo conocen compañeros cardiólogos, ¿sí? Compañeros cardiólogos no saben de la extensión de la rehabilitación cardíaca. Ajá. Pues mucho menos los pacientes, ¿no? Ok. Pues es importante. Yo siempre les he dicho a los pacientes, ¿sabes qué? Y digo, gracias que te conozco, desde que tuvieron un infarto o algo, siempre les hago hincapié de, ¿sabes? Que vayan a rehabilitación, porque al final el corazón es, digo, no sé, sácame de cerro, pero el corazón es un músculo. Sí, es un músculo. Y la rehabilitación te puede ayudar. Sí, por supuesto. Para potencializar ese músculo, ¿no? Así es. Y bueno, ya siguiendo con la dinámica, encontré otra pregunta que dice... Esto está interesante porque a los seguidores les gusta mucho saber sobre esto. ¿Cuáles son los alimentos más protectores para el corazón? Los protectores. Ajá. Las frutas, las verduras, pescados, que tengan ácidos grasos... Omega 3. Omega 3. Okay. ¿Sí? O sea, igual que... Pues prácticamente como angio, ¿no? Las semillas, sí. Yo lo que les digo es todo lo que tenga antioxidantes. Que son los frutos rojos, semillas, que tengan omega 3, así los pescados, todo. Porque al final lo que buscas es tener competencia a ese daño provocado por los radicales libres. Sí, todo lo que tenga efecto antioxidante. Para combatir el estrés oxidativo, que es lo que finalmente daña la célula de los vasos sanguíneos. Que yo también les hago esa recomendación. Ojalá lo sigan. Otra pregunta es... digo, esto es importante porque al final ya lo hablamos un poquito, pero ¿cómo saber si tengo un infarto? Si estás cursando con un infarto... Sí. Desde luego que pues, tienes que tener los síntomas. Y típicamente el dolor en el pecho es en el centro del pecho, por detrás del esternón, de tipo opresivo. En algunas ocasiones se puede irradiar o se puede ir hacia la mandíbula o hacia el brazo, pero no es el único síntoma. Generalmente se acompaña de algo que se llama cortejo neurovegetativo, que incluye palidez, sudoración fría, náuseas. Algunos pacientes llegan incluso llegan a evacuar, ¿sí? Se hacen popó,
Y eso es parte de los síntomas que acompañan O sea, no solo que me duele el brazo, el pecho ya. O sea, lo ideal es que sea como el acúmulo de síntomas o... Sí, y además también el dolor tiene unos exacerbantes. Uh-huh. Por ejemplo, ese dolor que te digo, que se siente detrás del esternón, pesado, apretado, que no deja respirar, que sofoca, pero que se hace más intenso con la actividad física. Ese es el más sospechoso. El más sospechoso. ¿Sí? Oye, ya aprovechando, porque también ya leí la otra pregunta, me imagino que aparte del dolor debes de tener algunos factores de riesgo. Sí. ¿Qué factores de riesgo o cómo yo podría sospechar si mi paciente llega con esos factores y se podría estar infartando? ¿O cuáles son esos factores de riesgo? Perdón. Típicamente sabemos que existen factores de riesgo modificables y no modificables. Ya hemos estado hablando de la mala alimentación, ¿sí? Esos son los modificables junto con el tabaquismo, el sedentarismo, la diabetes, la hipertensión, que aunque son enfermedades crónicas, son modificables porque podemos controlar bien la diabetes, podemos controlar bien la presión arterial, podemos mantener los niveles de colesterol bajos o en sus niveles adecuados, y existen los factores de riesgo no modificables. Por ejemplo, el hecho de ser hombre ya después de los 55 años o ser mujer después de los 65 años, pues eso no se puede modificar. O la carga genética que tengas tú para enfermedad coronaria. Okay. ¿Sí? Entonces, si tenemos a un paciente con síntomas, pero que hay alguno de estos factores de riesgo, pues eso nos aumenta las probabilidades de que se trate de un infarto. Ok. Sí, o sea, al final es detectar a tu paciente, checar si tiene esos factores de riesgo y de ahí ya si hay dolor, pues ya hacer todo el protocolo de estudio, ¿no? Oye, y pues mira, pues muchas gracias por haber acudido a este llamado, a tu podcast, al podcast de la gente que nos está viendo. Y al final del podcast siempre me gusta pedirles al especialista, si nos puedes dar una recomendación, algo que le digas siempre a todos tus pacientes, algo que te gustaría que la gente se quede sobre la cardiología y en este caso también sobre la rehabilitación cardíaca. Pues algo que les digo muy frecuentemente a los pacientes es que el mejor medicamento es la prevención. Claro. ¿Sí? Come sano, adopta un estilo de vida cardiosaludable, que eso incluye alimentación adecuada, realiza actividad física, mantén controlada tu glucosa, tu presión arterial, tus niveles de colesterol y también mantén controladas las emociones. ¿Sí? Porque que también tenemos que tomarlo en cuenta, que muchas veces se nos pasa. Así es. Y algo bien importante de este estilo de vida cardiosaludable es el ejercicio. El ejercicio. Ejercicio. También para Angio, ¿eh? Sí. Pues de verdad muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hay muchas dudas de cardiología. De hecho, me gustaría si los que están viendo este podcast nos dejan algunos comentarios o algunas otras dudas, porque tenemos temas como la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, que está como, hay muchos mitos, muchas ahí como dudas también al respecto, para que nos las pongan en este podcast y que próximamente te tengamos para aclarar ese tipo de cuestiones sobre esas enfermedades que son muy frecuentes y que a veces pues no las sabemos tratar todos los médicos, ¿no? Bueno, y para que la gente te contacte, ¿nos podrías decir cuáles son tus redes o dónde te pueden encontrar? Sí, en Instagram, en @cardioaceves y en Facebook también, @cardioaceves. Ok. ¿Dónde te encuentras? Yo actualmente estoy en la Ciudad de México, Ajá. de lunes a viernes, y algunos sábados vengo por acá, por Metepec, Toluca. Por eso nos conocemos. Pues muchas gracias. Recuerden que este es su podcast. Cualquier comentario, todo lo que nos pongan en este video lo vamos a tomar en cuenta, porque lo importante es seguir creciendo, seguirte dando la información que tú necesitas para que tengas todas las herramientas y podamos seguir creciendo como comunidad informada sobre la salud y lo más importante, que aprendas a cuidarte.